¿qué le parece esta situación entre la República Dominicana y Haití? Un empresario haitiano está elaborando un canal de casi 3 kilómetros. Lo que va a hacer es llevarse lo poquito de río que queda. Masacre nace en Loma de Cabrera. El agua es uno de los principales activos estratégicos junto con el uranio. El crimen ese fue binacional. Haití está mudado aquí. Lo que menos mencionamos nosotros son los responsables de esa migración masiva. ¿Cómo vamos a dejar a Friusa sin tocar? Si eso es un pequeño Haití, ellos tienen su propio estado. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general Damián Arias Matos, que se ha convertido en una especie de oráculo para este espacio porque nos vive indicando lo que va a pasar y cómo puede pasar con la relación entre la República Dominicana y Haití. Bienvenido, general. Gracias, José. Bendiciones. Bueno, este es su espacio. ¿Qué le parece esta situación entre la República Dominicana y Haití, que cada vez es más tensa y que se ha complicado a raíz de la construcción de un canal en el río Masacre, desde donde se pretende sacar aguas para desviarlas hacia territorio haitiano con fines comerciales que todavía no se han explicado? Fíjese, Haití es, o debe ser, debería ser una agenda permanente de República Dominicana. Es decir, que no sea solamente que atendamos a Haití o miremos hacia Haití en los momentos históricos de conflicto o cuando se desborda la situación, como ya en este caso, después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, que Haití ha estado en una situación de colapso en cuanto a los servicios, en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a la perención o vencimiento de los estamentos de los tres poderes del Estado. Entonces ahora tenemos una nueva crisis de la que ya alertaban algunos tratadistas como Alfredo Jalife Rame, que hace 15 años publicó un libro llamado Las Guerras del Agua. El agua es uno de los principales activos estratégicos junto con el uranio, junto con el cobalto, junto con el cobre, junto con un paquete de commodities, y se ha dado ya un desenlace de una crisis histórica. Freddy Prestol Castillo publicó en los años 60, después de la muerte de Trujillo, su obra El Masacre se pasa a pie, que es una novela histórica enmarcada en los tiempos del llamado Corte de 1937, la eliminación genocida o étnica también, de haitianos por parte del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Él le pagó $1 por cada cabeza al gobierno haitiano. Se dicen que 7,000, se dicen que 15,000, pero pagó como 12 aproximadamente por tomar una media. Volvemos al río. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Que un empresario haitiano, del cual no he podido conseguir el nombre, no sé si tú lo has conseguido, está elaborando un canal de casi 3 kilómetros, 2.6 kilómetros, un canal que viene siendo un río artificial si tomamos en cuenta cómo ha bajado dramáticamente el caudal en la República Dominicana, no solo del Masacre, sino de muchísimos ríos. Por ejemplo, el Jayaco y el Jayaquito, cuando tú vas por la pista, por Bonao, tú miras a la derecha o a la izquierda, vas a ver que hay un pedregal, que es un depósito de materiales y agregados para las granceras, que bajan sus máquinas a operar en el mismo lecho de los ríos. Entonces, el lecho del Masacre ha perdido bastante caudal, no tengo la terminología técnica de cuántos galones por minuto pasan, esas cosas. Y entonces, con esa canalización unilateral sobre un río dominicano, porque hay que decirle aquí al país que el Masacre nace en la Loma Pico de Gallo, en Loma de Cabrera, la tierra de Fernandito Villalona, y entonces termina o desemboca en la bahía de Manzanillo, ¿entiendes? El territorio dominicano. En 1776, previo al Tratado de Aranjuez de 1777, el gobernador español José Solano Bonte y el conde Annery, representando la corona francesa, fijaron el Masacre, o Dajabón, que es el mismo río Dajabón. Sí. Dajabón significa que el dajao, que es un pez, es bueno,
Dachau Bond. Que desapareció. Dachau Bond. El Dachau yo creo que ya se extinguió. Entonces, ese río termina en Manzanillo y por la misma, por donde está el cruce de la Vigía, donde están las oficinas de aduana, mismo pasa el río. Esos dos mandatarios, uno o delegados, uno representando la corona española y otro representando la corona francesa, en 1776, acordaron como límite fronterizo el río Pedernales, en Pedernales por supuesto, y el río Masacre, o Dajabón o Masacre en español, para la frontera norte. Entonces, un tercero no debe, interesado del sector privado, comenzar a canalizar un río para llevárselo para otro país, para llevárselo para Haití. Entonces, te decía ahorita que eso combinaría o va a combinar necesariamente presupuestos y corpus jurídicos del derecho internacional público y también del derecho internacional privado. Esa división, esa fijación del Masacre frontera norte y el río Pedernales frontera sur, hecho por ellos dos, fue ratificado en 1777 por el Tratado de Aranjuez. Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Que comenzaron retroexcavadoras a funcionar y a construir ese canal, que lo que va a hacer es llevarse lo poquito de río que queda. Hay que ser claro. Afectando la actividad humana, agrícola, claro, y demás todo que se tiene por la zona. Está bien que hay que el agua, el recurso hídrico, hay una mesa del agua bilateral, binacional, que casi no se reúne, porque la tradición de Haití, en términos poco diplomáticos, pero digamos que es diplomático, es quejarse y victimizarse ante la comunidad internacional. Y aquí no respetar el principal principio, el primer principio de la Corte Internacional, que es el Pacta Sunt Servanda. Los acuerdos serán respetados. Por eso decía ayer que la República Dominicana, en todos los diferendos con la República de Haití, todas las discusiones, todos los lances, la República Dominicana pierde. Entonces, ¿qué hay que hacer? La República Dominicana, Poder Ejecutivo vía Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoderar a la Corte Internacional de lo que se llama un diferendo, que es cuando hay un desacuerdo internacional. ¿Para qué? Para que surja o se aplique un arbitraje, que es un árbitro, un tercero imparcial, en este caso los jueces del tribunal, que deciden cuál sería la base. Primariamente sería el acuerdo de amistad, comercio, navegación y extradición con Haití, y también el del 20 de febrero de 1929, que incluye el término arbitrario. Esos dos protocolos son el único precedente que tenemos para invocar. El del 29, al incluir el tema del arbitraje, es más rígido, si se quiere, que el de 1874 con Ignacio María González, que lo que hace es, la República de Haití, por ese documento, tácitamente, reconoce la independencia dominicana. Pero, ojo, ahí en uno de sus articulados, de ese acuerdo que está en el libro Documentos Básicos para la Historia Dominicana, de Wenceslao Vega, ahí dice, los nacionales de ambos estados, léase República Dominicana y Haití, podrán hacer vida común, comercio y navegación en ambos lados de la isla, es decir, que es una especie, en términos jurídicos, de una fusión adelantada. Entonces, lo que la República Dominicana debe hacer, elevar un diferendo ante la Corte Internacional de La Haya, o quizás la de la ONU podía dirimirlo, y que ahí perderíamos seguro, porque la ONU no quiere saber de Dominicana. La ONU es contraria a la República Dominicana, eso hay que estar claro. Totalmente. Claro en eso. Y Estados Unidos, Francia, Canadá van a seguir mimando a Haití. Entonces, en ese diferendo,
apoderado ya un tribunal con arreglo al derecho internacional público, pero sin dejar de ver el derecho internacional privado, porque hay un interés privado ahí. Pasó con la medida que tomó Estados Unidos, el gobierno norteamericano, contra el Central Romana, por el alegado esclavismo, abuso laboral, trabajo infantil y demás figuras punibles. El Estado Dominicano se sintió como aludido, pero eso fue una iniciativa, eso es privado, porque aquí los ingenios que funcionaban los vendieron todos. Sí. ¿Y qué le parece a usted, general, las medidas que tomó el gobierno dominicano? ¿Son suficientes o no? Vamos a recordarlas un poco aquí para que el público las tenga presentes. Se habla de la cancelación, de la suspensión temporal de los visados, también... ¿Y los que están vendiendo visados, cómo se van a hacer? Se le detiene momentáneamente el momentáneamente negocio, le va a afectar. o lo seguirán vendiendo a y puertas dejan cerradas. El dinero, yo te guardo el dinero. Claro, y además hay pagos por ahí que se hacen por adelantado, sí. que ese dinero ya se recibió, y si se vendieron 30.000 visas, 24.000 visas en 3 meses, ya probablemente hayan agotado la cuota del año, por lo que esta medida no sé si sea tan gravosa y afecte tanto los intereses de Haití. Primero es suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto. Pero ¿cuáles son los involucrados? No lo identifica. Entonces dice también, y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. Número 2, mantener el cierre total de la frontera por Dajabón, y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Y número 3, reactivar la toma de aduana del río Dajabón en el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Y cuarto, iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo, diseño que comenzó el año pasado, y se estima que la construcción llevará unos 30 meses a un costo de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato, y también solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva. Y eso lo acordó el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Y el proyecto de Artibonito? También el presidente estuvo hablando anoche en su proyecto, la semanal con la prensa, que se pretende represar el río Artibonito, que también nace en la República Dominicana y que llega hasta Haití, como una medida para generar un poco más de presión e impulsar que el gobierno detenga la construcción de ese canal en el río Dajabón, río Masacre. Fíjese que el Artibonito tiene 321 kilómetros y nace en la cordillera central y termina en el Golfo de Gonaives, lo que le dicen Gonaives en Haití. Es el río más largo de la isla. Pero el problema es que hay que establecer, como hay una crisis hídrica, nos está faltando agua como civilización, hay que ver si el río es de nombre o si tiene agua. Porque el río va a ser río si tiene agua. Entonces, España están destruyendo todas las presas. Eso es uno de los postulados de la Agenda 2030. Y aquí entonces estamos construyendo o programando construir más presas. Sabemos que cada país tiene sus problemas y cada país tiene también sus soluciones, pero hay problemas globales que tocan al mundo entero, a todos los países. ¿Pero entonces, qué le parece a usted esta medida? Eso sería, uno lo que tiene que ver cuando hay medidas así, es el tiempo, el plazo para entrada en vigor. Por ejemplo, construir esa presa, esa Don Miguel, llevaría 30 meses, que son 2 años y medio, ¿verdad? 2 años y medio. El canal que se está haciendo, lo están haciendo aceleradamente, y eso yo creo que eso no se va a poder detener, a menos que se haga manu militari, por medios militares, y traería entonces un verdadero conflicto armado entre República Dominicana y Haití. Bueno, la República Dominicana no puede traspasar al lado haitiano para controlar eso. Y aunque esa es otra cosa, la territorialidad. Claro, no puede, porque ya sería una declaración inmediata de guerra. Claro. No puede ingresar a Haití.
Y también se ha visto que el gobierno se ha desentendido, el gobierno haitiano, de lo que tiene que ver con pero ese es otra canal. cosa que me sorprendió, que el gobierno haitiano dice que ellos no tienen que ver nada con eso. Esas son las estrategias que ellos tienen. Mientras tanto, se va haciendo el canal y se va a hacer. Yo estoy seguro que el canal se va a terminar. Bueno, según esas imágenes que compartió el mismo vocero de la presidencia, Homero Figueroa, la imagen que se ve con el dron, ya eso está a punto de mate. Son los toques finales que necesita. Se va a terminar en un tiempo récord. Y después que esté hecho, que lo dinamitamos. No way, no hay forma. Entonces, ese canal llegó para quedarse. A veces hay quienes me acusan en mis análisis que soy como fatalista, como lo worst, lo peor. No, es que lo positivo, lo idílico, es ideal y se parece más a la ficción. Lo negativo, lo pesimista, sí se parece a la realidad. Eso lo van a hacer, ya está prácticamente terminado, lo terminan y no habrá forma de cruzar a aquel lado, a menos que haya un conflicto bélico, una invasión de República Dominicana hacia Haití, que desde 1856, cuando terminaron las 12 guerras de la campaña de independencia, pues se terminó ahí. ¿Y qué podemos decir sobre el tema donde cuando hacemos estas entregas aparecen ciudadanos haitianos que dicen, pero la República Dominicana tiene 11 canales, ¿y por qué Haití no puede construir uno? 11 canales del masacre. Sí, de la masacre. 11 canales para la distribución de el río dominicano nace y muere, nace y desemboca aquí. Ahora, ellos debieron solicitar como Estado la iniciativa para que se haga el estudio técnico, impacto ambiental y todas esas cosas, para que se le permita hacer ese canal. Y más si ese canal, fíjate que en Dajabón siembran arroz. Sí. Dajabón necesita ese recurso hídrico, que trancan el agua, como le dicen. Actividades de ganadería también. Y actividades de ganadería también. O sea que se necesita agua del masacre, y el masacre se sigue pasando a pie, como dijo Freddy Presto. Con relación al control que se habla tanto fronterizo y que se evidencia en cada una de esas muertes de hacendados, lo que pasó con este cuádruple asesinato, ¿usted entiende que la frontera está sellada? Ese es un crimen binacional. ¿Está protegida, no está protegida? El crimen ese fue binacional, entre dominicanos y haitianos, es lo que se ha determinado. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender y aceptar que estamos unidos a Haití. En un discurso de Balaguer, creo que cuando consagró la estatua sedente de José Martí, que queda por la República de Colombia, ahí él dijo que la historia de Haití y la de República Dominicana y las realidades no pueden separarse como las dos alas de un ave. Un ave no puede volar con una sola ala. O sea, nosotros estamos condenados por aquel acuerdo de dos potencias europeas a cohabitar con Haití. Y el recurso hídrico, Haití necesita agua, Haití necesita de todo. Haití no tiene comida, no hay agricultura intensiva y extensiva, no hay una sectorización agrícola basándose en los terrenos. Si los terrenos tienen vocación agrícola, primero, y segundo, ¿para qué tipo de productos? Uno va a Constanza y uno queda encantado. Donde uno va pasando por la principal, la carretera, creo que se llama Gregorio Perón o Duarte. Bueno, y la acera tiene 1 metro. Y ahí mismo está lleno de siembra. Sí mismo es. En la misma ciudad, uno ve esa siembra de ajíes, esa siembra de repollo, de tanto en cualquier producto. Patio hasta ajo se siembra. Exacto. De todo. Una tierra que yo soy de allá, es una tierra bendita, una tierra fértil. Pero ¿usted cree que la toma de este canal no pueda generar un conflicto que no necesariamente esté involucrado el gobierno, sino los ciudadanos que quieran tomar acciones porque a raíz de este cuádruple asesinato hay personas que están... y hubo un manifiesto, no sé si lo viste. Sí, no lo vi el manifiesto. Hubo un manifiesto, creo que no tengo exactamente el pueblo. En Loma de Cabrera. En Loma de Cabrera, sí. donde nace precisamente el masacre. Sí. Donde ellos dicen ahí que van a sacar a los haitianos y les dan un plazo específico para sacarlo casa por casa. O
sacarlo, y sería también quitarle esos negocios. Porque Haití está mudado aquí. Haití está mudado aquí. Para poder sobrevivir, ellos tuvieron que venir para acá. Y ha habido gobiernos, desde después que se cerró ese ciclo histórico de la muerte de Balaguer, o más bien de la salida de Balaguer del poder en el 96, que han ido abriéndole un poquito, abriéndole un poquito, abriéndole un poquito, hasta que ya tenemos Haití mudado aquí. Entonces, si el adversario está dentro y utiliza, el sistema de educación está abarrotado, por no decir colapsado, las escuelas públicas con nacionales haitianos que nacieron aquí y que la ACNUR, en un disparate jurídico, los llama apátridas. Apátrida significa el que no tiene patria. Ellos tienen patria, su patria haitiana. Sí. ¿Usted ve? Lo que no tienen es documento porque jus solis. Ahora bien, vamos a meternos en un punto de cómo esos partidos que han abierto un poquito han sido beneficiados los actores, los funcionarios. Por ejemplo. De eso. Por ejemplo, la sentencia que hubo cuando Danilo es una sentencia completamente pendeja. Los mismos jueces del Tribunal Constitucional estaban conscientes de eso. Si la Constitución, en uno de sus artículos fundamentales sobre la nacionalidad y ciudadanía, habla claro de que son dominicanos, ¿quiénes? Los hijos de padre dominicano que nacen en el jus sanguinis, pero el jus soli, que es el lugar donde usted nace, no se le aplica a los demás. Eso se aplicó, ¿dónde? En Estados Unidos, donde quedan tanta tierra, uno recorre cientos y cientos de kilómetros y queda tanta tierra baldía, para traer una nación que sea un crisol de razas, mucha inmigración. Pues entonces se puso, y para fortalecer aquello de la Unión Americana, que fue atacada por la secesión o divisionismo de 1863, la guerra que se llevó a Lincoln, donde estaba el general Custer y el general Lee, que es visto como un héroe, y lo era, aunque fue derrotado. Entonces llamaban a la inmigración a que vengan aquí, a esta tierra de libertad. Venían de las guerras de Europa, venían de la persecución religiosa que todavía quedaba, aún después de la paz de Westfalia de 1648. Y entonces conformaron ese país. Entonces, eso fue un disparate, porque si la Constitución, que es la Carta Magna o ley fundamental, el rostro y estructura jurídica política del Estado que sea, esas son las constituciones, se pronuncia en un punto. Ningún organismo, ni siquiera el Tribunal Constitucional, tiene calidad, ni necesidad, ni jurisdicción, si se quiere, de emitir y decir que eso que dice la Constitución está correcto, porque no es necesaria una sentencia si algo ya está previsto por la Constitución. Luego vino una trampa, creo que fue en 2013, que fue el Plan Nacional de Regularización. Lo primero es una palabra muy larga. Yo pienso buscarla en el diccionario de la lengua española a ver si está aceptada, como tampoco está aceptada cedulación. Cedulación es un disparate. Tiene que ser Oficina de Expedición de Cédula, que lo oigan la gente de la Junta. Cedulación, eso no existe. Entonces, el Plan Nacional de Regularización. ¿Por qué un plan nacional? Bueno, una oportunidad de negocio. Por eso, el presidente que puso en ejecución ese Plan Nacional de Regularización, que se habló luego de que solo 248,000 haitianos habían aplicado y había unas filas terribles ahí en el Huacal, dijo en una entrevista, el problema con el gobierno es que por donde quiera que usted lo puya, botan dinero. Son oportunidades de negocios que tienen los presidentes y el grupo y sus cajeros y socios y los que son beneficiados, esa claque, con el momento. Estoy hablando de todos los partidos. Cuando son gobiernos de caudillo, como el caso de Balaguer, pero aún así, ahí estaba Aníbal Páez, ahí estaba Pérez Bello, ahí estaban gente que se lucraron, Gómez Bellé, que se lucraron, ahí en esos 300 millonarios que se produjeron, según declaró el mismo Balaguer. Entonces, el Plan Nacional de Regularización es un disparate. ¿Por qué razón? Un disparate que hizo millonario a mucha gente. Le permitió comprar villas y castillas
Yo estuve por Samaná, La Terrena, el fin de semana, y pude ver esa autovía, no sé cómo se llama, del Coral o del Atlántico. No, autovía de Samaná, autopista del Nordeste, que es la que lleva hacia Samaná. No, pero es cuando tú coges el peaje que llega a Samaná y te vas para Las Terrenas. Eso es una belleza, el paisaje que hay ahí. Bueno, para no meterme mucho en el peaje y seguir en el Plan Nacional de Regularización, ¿qué hacen? Que establecen y lanzan un plan nacional. ¿Para qué un plan nacional de regularización? No es necesario, porque hay una ley, la 284, que habla y dispone, y sus modificaciones que pueda tener, que habla de todo lo que hay que hacer en materia migratoria en la República Dominicana. Entonces, ¿para qué hacer un plan si ya hay una ley? Para una búsqueda de dinero. Una búsqueda porque una oportunidad de negocios. Los presidentes andan a la casa de chequear oportunidades de negocio. Fíjense cómo se detectó la relación directa que hay entre Danilo Medina y su hermanito, Alexis. Desde que había una oportunidad de negocio, mira, para que tú seas que le venda esto. El suplidor preferido del Entonces, Estado. una persona que no, porque, por ejemplo, si tú ves el nombre de un empresario que su apellido es una marca en más de 50 años que le está supliendo jeringas, por ejemplo, a salud pública. Tú no te sorprendes. Sí. Tú no te sorprendes, pero tú ves un nombre, un desconocido, que lo único que tiene es el apellido, para entonces suplir y vende electrodomésticos, suple mochilas, una mochila de la hermana de Danilo, acuérdate, que lloró, y suplen tantas cosas, y se dedican a todos los ramos de los cuales ellos no saben ni un carajo de esos ramos. Porque si tú tienes un área, por ejemplo, ferretería, aquí nos surgen inmediatamente nombres, Sí. que no lo voy a decir para no hacer la promoción gratuita. Ferretería, y se sabe que van a suplir, por ejemplo, toda la estructura eléctrica, los cut-out, la cablería, los tubos, los cheques, los contadores, todo, para un barrio, para un residencial que va a ser el Estado. Eso se ve como normal, pero entonces surgen gente que son omnipresentes porque están en omnimercado, sería, porque omnipresente es Dios, omnimercado, que pueden incursionar en todos los renglones del mercado, supliendo. Ya se sabe que hay una búsqueda peligrosa y un presidente que sea serio no permitirá que su hermano, aunque él dijo que él no sabía que su hermano era suplidor. Sí. Esa es una de las cosas. Danilo ha dicho cosas terribles. Tragarse el tiburón podrido sin eructar, y lo hizo. Hacer lo que nunca se ha hecho, y lo hizo. Decir que de la política, por donde quiera que se pinche el gobierno, sale dinero, y lo hizo. Y decir, cuarta frase famosa, que su hermano, él no sabe que su hermano era suplidor. Sí. Eso es increíble. Ya, lo vamos a dejar tranquilo a Danilo. Pero mire, con relación al mismo, a ese mismo tema de suplir, aquí hay corporaciones también que se han activado en este gobierno para acaparar beneficios importantes de actividades comerciales, porque cada gobierno llega con su grupo. Entonces, detrás... Su carpeta claro, y sus planes. Y detrás de esta situación se dice que hay mucha gente también que es la que financia esas bandas en Haití, que posiblemente esté facilitando la construcción de este canal. Y es por ello que el gobierno haitiano no se atreve a pronunciarse ni a decir esta boca es mía, y es por ello que el gobierno dominicano dice, lo vamos a sancionar, pero no sabe quiénes son, ni dice quiénes son públicamente. Le manda para que lo piquen. Claro, entonces no sabe. Y lo curioso de esto es que esa situación, por ejemplo, como del cuádruple asesinato, se da a un mes después que el presidente de la República Dominicana dijo en varios programas de radio y televisión que a las bandas que llegaran a territorio dominicano, que hicieran cualquier cosa, que iban a estar vigilantes porque la tienen identificadas y que iban a recibir, pues entonces, una atención inmediata y un golpe inmediato, sino que se produjo exactamente a un mes de él haber dicho esto. Bueno, el problema es cuando el discurso choca con la realidad. Juan de los Palotes, un ciudadano cualquiera, lo dijo hace mucho. Del dicho al hecho hay un tremendo trecho. La realidad siempre es la que nos da las lecciones más terribles.
¿Cómo se maneja o cómo sobrevive, si hacemos un pequeño desvío hacia el tema anterior, a retomarlo, un profesional o un emprendedor o un empresario que tiene un área específica? Entonces, ¿sabes lo que tienen que hacer? Tú te recibes de ingeniero y tú tienes que asociarte con algún ingeniero que tenga el poder político para tú poder sobrevivir. Usted vende semiconductores, usted vende materiales eléctricos, por ejemplo, que podría conseguir contratos millonarios. Tú traes desde China determinados productos. Y entonces, ¿qué hace? Tú buscas un político para darle una tajada, una mordida de dinero para que así tú puedas comer, porque si no, no hay forma. Empresas de ciertos ramos han venido a la República Dominicana que quieren invertir aquí. Pero el clima del famoso maletín para que te aprueben las cosas en el Congreso y en algunos ayuntamientos es bastante difícil. Si tú vas a poner una estación de combustible en este país, tú tienes que cantearte o no la pones jamás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cantearse, ajustarse a la realidad. Aquí hay monopolio en determinadas áreas productivas. Y si tú vienes con una empresa extranjera, si tú no te asocias a ellos, como pasó con una empresa brasileña del sector metalúrgico, usted no puede respirar, ni siquiera instalarse. Entonces, eso favorece la inversión extranjera. ¿Hace atractivo invertir en la República Dominicana? No, para nada. Yo creo que este país, en realidad, se ha convertido en una ficción. ¿Por qué, general? Bueno, porque no tenemos un PIB real. Eso es lo primero. La productividad nacional, hemos tenido una involución. Fíjate que aquí había empresas de clavos y alambres de púa, de zapatos, de papel, de vidrio, de pintura, armería, pintura, galletas, ingenios. Ahí ha sido el crimen más grande. de cartón. Cartón. Y todas esas empresas de producción nacional fueron liquidadas. Me llamó la atención una carta que mandaron, me meto aquí en términos históricos. El Consejo de Estado, a la muerte de Trujillo, el presidente era Balaguer, desde el 3 de agosto del 60, cuando Trujillo le pide la renuncia a su hermano menor, Negro Trujillo, para civilizar un poco el gobierno por los escándalos del atentado contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela con una granada de fósforo blanco y esa cosa. Entonces, cuando Trujillo muere 30 de mayo del 61, martes 30 de mayo del 61, esa superestructura industrial que nunca habíamos tenido, ni la volveremos a tener jamás, estaba en franca productividad para consumo interno y para exportación. ¿Qué pasó? Que en el libro Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, publicado por Balaguer en 1970, por ahí, él transcribe la carta que le mandaron los trujillistas arrepentidos del Consejo de Estado, que nadie votó por ellos, ni el término Consejo de Estado existía en la Constitución vigente. Y le mandan un listado de la gente y militares y policías que deben ser cancelados o puestos en retiro, y le bajan una línea a Balaguer, que era el presidente. Fruto de esas presiones, el 16 de enero del 62, Balaguer tuvo que volar o salir de la casa de doña Emma, Máximo Gómez 25, y asilarse en la Nunciatura Apostólica, que es la Embajada del Vaticano, en la César Nicolás Penson, al lado de su casa, con Máximo Gómez. Entonces, todas esas empresas, algunas familias las cogieron y se dedicaron a la misma actividad, porque ahí estaba la infraestructura de las maquinarias y todo. Y otros diversificaron en otras cosas y variaron. Algunos que incursionaron, que se cogieron o compraron la papelería que había creo que en Villa Altagracia, pues variaron a producción de tinta, producción de pintura, a impresos y cosas semejantes o parecidas al ramo de Induspapel. Y que después vino también el golpe mortal con las empresas de corte, cuando Leonel Fernández entonces liquidó lo poco que quedaba. Pero oye cómo se miente en el discurso. Todo debe tener una narrativa. Por eso los países tienen una constitución y sus leyes que son narrativas.
Las religiones tienen una narrativa, las tres principales religiones, ¿entiendes? El judaísmo, el cristianismo y la fe musulmana, que es más nueva que las otras dos, tienen una narrativa. Tienen en común que son revelacionistas, tienen un relato que desde el más allá, desde la divinidad, le llega una revelación. Y tienen también que son monoteístas, un solo Dios. Entonces, se construye una narrativa necesariamente para poder detentar el poder. Y esa es la realidad. Entonces ellos exigieron cosas, exigieron cancelaciones en esa carta donde presionaban a Balaguer y en realidad se hicieron con el poder y son los que gobiernan todavía. Y son los que han facilitado las condiciones también para recibir esa mano de obra procedente desde Haití, para pagarle menos, para vulnerar sus derechos, y son los menos mencionados en esta debacle que tenemos en la República Dominicana. O en esta ecuación, por decirlo. En esta ecuación, o sea, los que menos mencionamos nosotros son los responsables de esa migración masiva que dejaron de contratar al dominicano llamándole vago para buscar la mano de obra haitiana y vulnerar todos sus derechos y explotarlos y beneficiarse ampliamente de los gobiernos que no le tocan ni se atreven tampoco nunca a hacer absolutamente nada contra ellos. Fíjate un caso, la misma ley de seguridad social, cuando afronta más bien el código laboral, que decían el código Trujillo, pero eso era porque como todo lo Trujillo es azarado. No es Trujillo, pero te traemos algo mejor. Sí. Establece, por ejemplo, tú pasas por una construcción. Hay un ingeniero dominicano, un maestro dominicano, y hay 80 obreros haitianos y 3 o 5 obreros dominicanos. Entonces, la misma ley establece los estándares internacionales, que si ustedes están trabajando en una torre, en un edificio, en área de construcción, tiene que tener botas con casquete metálico y non-slippery, que no rebalen. Tienen que tener gafas protectoras contra las partículas. Tienen que tener un chaleco reflectivo y por lo mínimo un casco protector color naranja o amarillo, un color visible. Fosforescente. Y también hay que ver si esos obreros tienen por lo menos un seguro laboral genérico para proteger su trabajo. Cuando se derrumba algo, como pasó en Santiago, que están construyendo un hotel en un terreno que es un desfiladero, Santiago tiene terreno arenoso, es próximo al monumento, y se derrumbó, se mataron 4 haitianos, ya, murieron 4 haitianos, no pasó nada, porque eran haitianos. Sí. Entonces, hay que ver, o que desde el Estado se le exija a ese sector empresarial, estamos tocando un tema delicado, un tema que todo el mundo evade, rehuye y que le tiene temor, pero hay que decirle la cosa. Usted tiene que comprar cascos protectores, guantes también debe usar. Pero mire esa masa humana que tenemos en el este de la República Dominicana, la empleomanía del este, y cómo se ha convertido en un problema para el país, el hoyo de Friusa, donde las autoridades dominicanas tienen miedo a entrar, general. Mira, Friusa, ¿yo había visto eso? Friusa es un pequeño Haití. En 2013 se hizo, durante la jefatura creo que de General Castro Castillo, sí, se hizo un plan que lo llamaron plan de contingencia, algo así, con el tema de la seguridad. Atacaba Santo Domingo Este, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago e Higüey. Los planificadores en Higüey se hallaron lejos de ir a Higüey. Usted tiene que ir al sitio. Y no incluyeron a Friusa. Y en una reunión en la jefatura con la plana mayor yo me pronuncié ahí, con el riesgo de caer preso. Lo hice en términos respetuosos, por supuesto. Diciéndole que cómo vamos a dejar a Friusa sin tocar, si eso es un pequeño Haití. Ellos tienen su propio Estado y sus propias leyes. Y ahí se controla todo. Ahí se controla la circulación, hay peajes a los comercios, se controla quién ejerce la prostitución, se controla el comercio, por supuesto, y ellos son ley, batuta y constitución ahí en Friusa. Y Friusa no lo tomaron en cuenta. Ay, imagínese usted cómo se pretende entonces poner el orden en esta situación que a todos nos afecta.
porque así mismo como se explotan ellos, también están arrebatando oportunidades al trabajador dominicano en una situación irregular y donde esos empresarios, en su mayoría dominicanos y españoles, son los que se llevan la gran tajada porque no tienen que pagar seguridad social. Los españoles con esa visión colonial, claro, que tienen. Porque no le pagan a ellos tampoco lo que se merecen en cuanto a todos los privilegios que merece una clase trabajadora como la que es la clase trabajadora haitiana y a la cual están explotando allí. O sea que nosotros también nos sentimos que el gobierno no está haciendo tampoco un esfuerzo para hacer lo que tiene que hacer. Fíjate un detalle. El obrero haitiano es ilegal en un 98%, o tiene documento vencido, o de una visa le han sacado copia o han fabricado 80 visas con el mismo nombre, Jean-Pierre. Entonces, el estatus jurídico, el marco de protección de la actividad que él hace aquí laboral, es prácticamente inexistente. Ya dijimos lo de en términos reales, fácticos, la desprotección que tiene. Pero otro punto, es un obrero eventual, es un obrero temporero, no es contractual. Porque si tú vas a hacer una torre que se termine la construcción en 11 meses, en un año, ya tú despachas ese hombre ahí, te fuiste en banda, a menos que tengan otro proyecto o algo por el estilo, o que le tomen el teléfono para llamarlo por WhatsApp, decirle que usted puede moverse a tal sitio, que la compañía está haciendo tal cosa. Entonces es un obrero temporero, eventual. Ahí me acuerdo del caso PEME, con eso de programa mínimo empleo. Mínimo eventual, que sé yo qué. Sí. Entonces, esa palabrita eventual, es que tiene que haber una narrativa. Es temporero o eventual, desprotegido jurídicamente y no tiene un estatus migratorio deseable. Entonces, ahí está completamente en desventaja. Y los empresarios y empresarios, que quedan muchos aquí, pues tienen ahí todas las de la ley. Es lamentable esta realidad, general. Lamentable. Hay un dato adicional que quiere aportar. Veo que su canal está creciendo, general. Sí, usted me mandó como 600. He visto mucha gente que se ha interesado. Ya tengo 4.170. Y sí, he visto de los suscriptores nuestros que van y comentan rápidamente. Y la idea de cambiar general Arias Matos. Claro, eso lo beneficia mucho porque sale su nombre. Una marca. Claro que sí. Así que les exhortamos a ustedes que pasen directamente al canal del general Damián Arias Matos, que siempre trae información fresca, información oportuna, información veraz, que no juega tampoco con temas sensacionalistas, sino que es lo más apegado a la realidad posible para evitar también confusiones. Copiándote a ti. No, usted sabe que el maestro es usted. Porque la gente me dice a mí, José Peguero, sí, ese hombre es creíble. Sí. Tú no utilizas el escándalo mediático. Por ejemplo, hay veces que ponen último minuto. Sí. Y cuando tú ves último minuto, ya eso hace 10 años, no tiene actualidad ni es lo que te dijeron. No tiene, ¿no? Entonces nosotros no nos gusta engañar al espectador, lo respetamos, porque sabemos el tiempo que cada cual dedica, y más en una plataforma tan diversa. Ya tiene 400.000. 400.000 llegamos, general, usted nos ayudó ahí. Yo lo vi, 400.000. Claro, llegamos a los 400.000 suscriptores, gracias por recordármelo, gracias a esas personas que colaboran con este espacio, que comentan, que comparten. Yo sé que hay muchos que a veces no se motivan a comentar, pero son los que comparten el contenido en las redes y nos ayudan bastante a seguir creciendo, y exhortamos a que pasen directamente al canal del general Damián Arias Matos para que él se siga fortaleciendo. Y hay informaciones de último minuto que a veces no podemos tenerlo en esta plataforma, sino que desde donde él se encuentra saca un tiempecito, un video corto, 5 o 7 minutos, y explica de una manera llana qué es lo que está pasando y que ustedes llana y a veces técnica. Y técnica, claro, y la parte técnica, pero que es entendible y digerible para incluso hasta el que no conoce a profundidad los temas, porque usted lo hace de una manera muy didáctica. Yo trato de que lo que yo comunico tenga, por supuesto, cierto nivel, pero que sea comprensible. ¿Qué yo gano con decir las cosas con un enredo terrible? Como hay muchos. No, pero ¿para qué? Y también como hay muchos también que a veces genios que dejan su comentario, que nosotros valoramos de forma positiva, e invitamos a que esos genios que están detrás de la cortina tengan el valor de exponer y de expresarse. De Argentina me escribieron de un instituto que se llama Crecer. Sí, por uno de los vídeos de Kenia en el que lo picaban. Sí.
seguro le interesa contactarlo y sí, posiblemente, sí le claro, van a necesitar alguna intervención suya vía Zoom o cualquiera de esas plataformas para ellos también tener una perspectiva diferente. Pero nosotros estamos abiertos a recibir personas que quieran aportar sus conocimientos, siempre y cuando lo hagan de una manera respetuosa. No tienen que insultarme a mí, ni al general, ni a nadie, sino dirigirse de una manera agradable, porque lo que queremos es fomentar un debate sano y no de odio ni de divisiones que realmente no aportan nada a este país. Así que gracias, general. Gracias, José. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Bye, bye.